Vamos a corte. De vuelta tengo a Gibran Ramírez. Vamos a escucharlo hablar de una serie de temas de política social, una serie de análisis que son pertinentes, pero en particular me interesa mucho preguntarle cómo vamos a hacerle en este país para detonar una tasa de crecimiento pues a la altura de nuestras expectativas. Corte y regresamos. Esta conversación sobre qué comemos, la información sobre los, digamos, estos productos ultraprocesados desata siempre una gran conversación. Y Daniela Goicolea Gallegos me escribe aquí a propósito del texto que publicó Sergio Sarmiento ayer en el periódico Reforma en contra del etiquetado. Dice: reto a Sergio Sarmiento a vivir un mes solo comiendo paquetazos y tomando coca, a ver si no se nos pone todo gordo y o infarta. Yo sin problemas como tacos, quesadillas y gorditas y sano como un roble. En fin, insisto, esta idea de haberse ido contra las garnachas a nadie nos cayó bien, y para defender pues las papitas o las sopas estas ramen, pues menos. El tema es mucho más de fondo. Estamos ante una guerra de titanes, una cantidad de dinero en medio. Y justamente cuando el crecimiento anda atorado, pues estos titanes agarran mayor voz en su capacidad negociadora. Y pues tengo a Gibran Ramírez Reyes. Me da mucho gusto tenerte aquí. El gusto es mío, Ricardo. Es una suerte para nosotros siempre esta conversación. Y pues te pongo el dilema. Es decir, tienes un gobierno que necesita detonar el crecimiento. La frase es de Alfonso Romo: que el paquidermo se vuelva un caballo de carreras. Y pues para eso tienes que convencer a muchos actores, entre ellos, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial y otras voces, que entre otros temas te dicen: tú ponme el etiquetado y de entrada no voy a jalar contigo. Y lo peor, todas esas empresas, que la cita muy bien el público, van a dejar de invertir. Entonces sí traes un alma partida ahí entre dos valores: etiquetado, que nos haría bien a todos, versus una empresa mexicana que te puede chantajear, te puede extorsionar. Sí, es un problema estructural de la política. Digo, de la política en el capitalismo, ¿no? Dejamos de hablar mucho tiempo de lucha de clases. Y las luchas de clases muchas veces se dan entre representantes populares y el personal político de los empresarios, ¿no? No son los oligarcas los que se meten. Y en este caso, en el gobierno de López Obrador hay representantes populares, empezando por el presidente, y hay representantes de las oligarquías, que se pensaba o se piensa que pueden jalar con el gobierno de la República porque el desarrollo nacional nos conviene a todos. Pero cuando se tocan intereses en particular, los abogados de esos intereses dentro del mismo gobierno, pues se ponen a hacer política en sentido contrario. Yo creo que es el caso de Alfonso Romo, ¿no? Yo creo que era el caso de Carlos Ursúa. Hay buena parte de la oligarquía que encuentra representación ahí también. Y López Obrador tiene que navegar entre esas contradicciones. Entre el bien público, claramente el asunto del etiquetado es un asunto de salud pública, y los intereses que un poco lo sostienen, digamos, que no han jugado con la estabilidad política, algunos, ¿no? Porque otros, como Gustavo de Hoyos, sí se vuelven locos. Pero el Consejo Coordinador Empresarial, y en particular Carlos Salazar, ha intentado hacer una labor de mediación en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el de la inversión, y el de la inversión en infraestructura, claramente. Ahora, entonces, justo ahorita es cuando se da. Tú estás negociando un paquete de infraestructura, pero es un tema de ventanillas. Yo me imagino a Carlos Salazar, todo el mundo le está tocando la puerta. Claro. Todo el mundo con poder económico, ¿eh? O sea, porque, a ver, estas grandes empresotas, ¿no? Pensemos en FEMSA, pensemos en Coca-Cola, ¿no? Pensemos en Bimbo. Sí, pues desde luego que tienen acceso a Carlos Salazar a decirle: negocia con ellos fuerte, porque si no te vamos a retirar el apoyo, ¿no? No ha de ser fácil. Déjame bajarme al nivel incluso de los propios empresarios. Sí, no tiene que ser fácil el papel de Carlos Salazar, pero yo sí creo que es muy importante que haya muestras de autoridad del gobierno de la República. Hay que ponderar, desde luego, dónde se dan las batallas, pero así como en este caso el Consejo Coordinador Empresarial ha hablado a favor de las empresas, creo que no podrá hacerlo en todos. Y entonces hay que ver cuáles cambios son los que impulsamos y en cuáles se concede. Es un permanente navegar entre contradicciones, que es la política siempre, y la política populista, que nunca ha querido ser anticapitalista, intenta encontrar siempre la mejor ruta entre esas dos contradicciones. Yo me imagino
Si realmente, si es verdad que se va a hacer avanzar una iniciativa en materia de pensiones, como hablábamos la vez pasada, pues buena parte del poder financiero se va a enojar mucho. Buena parte de los sectores financiados por el sector financiero, particularmente la construcción de infraestructura, se van a enojar mucho más porque era un negocio redondo. Se financian con fondos de los trabajadores mexicanos y después el gobierno es el que paga. Entonces, por dos lados pagamos los mexicanos. Ahí vas a tener a otro sector chantajeándote con lo mismo. De tal manera que si no se hace avanzar, si no se es claro en un mensaje también ante el Poder Judicial, de que tiene que avanzar las cosas según el procedimiento legislativo, según el Estado de Derecho y no según los intereses oligárquicos, si no hay esa demostración, van a chantajear en cada cosa siguiente. Esto del etiquetado es chiquito comparado con la batalla por las pensiones, ¿no? Donde el presidente ha dicho que los empresarios se están poniendo generosos, que dicen que ellos van a subir las aportaciones, cosas que cualquier economista con formación en economía política dudaría un poco, ¿no? Ahora, dices, puede ser pequeño, pero, a ver, si lográsemos combatir la obesidad, y una de las fórmulas pues, mejores es entregar información a tiempo, para que la obesidad además no derive en diabetes, pues vas a tener un sistema de salud, que es tu tema, mucho menos costoso en 10 años. Y en ese sentido, siendo el INSABI y el sistema de salud en general las grandes apuestas de este gobierno, pues en realidad sí tiene que ver de cabo a rabo con tu política. Sí. Yo lo que me pregunto, conociendo tú bien o analizando bien al habitante del Palacio Nacional, es si obligan al presidente a inclinarse en esa disyuntiva, ¿dónde lo ves? ¿Del lado de López-Gatell, de Alcocer, de la Secretaría de Salud? ¿O del lado de economía, digamos, del lado del Consejo Coordinador Empresarial, etcétera? No sé en este tema en particular. Yo creo que habitualmente se iría por el interés público. En este tema no he visto cómo ha sido, pero yo me inclinaría a pensar que del lado de la salud. Además tiene un argumento muy fuerte que tendría que plantearles. A ver, hice un compromiso por no hacer reforma fiscal considerando que los empresarios mexicanos iban a portar bien. Si no quieren que se regulen estos aspectos del mercado que derivan en malestar para muchos mexicanos, pues entonces está bien, no se regulen y hágase la reforma fiscal porque esto va a costar más al fisco en términos de curación, porque no se hizo prevención, ¿no? De tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Sí, está bien, síganle por ahí, libertad de mercado es lo que quieren, pero bueno, nosotros ejercemos nuestra facultad de hacer una reforma fiscal. Y yo creo que así como todo el tiempo amenazan con la inversión y con la inversión en infraestructura, pues el gobierno de López Obrador tiene una legitimidad suficiente, aún con la baja en las encuestas, para ejecutar una reforma fiscal. Si se va a portar bien el gobierno con los empresarios y los empresarios no van a responder, pues lo que hay que hacer es una política, yo creo que más fuerte. Ahora, voy a traerte otro asunto que está cerca de tu capacidad observadora. Hay evidencia. Yo he leído algunos documentos serios académicos en que el antiguo programa Oportunidades o Prospera, de transferencias directas, pues se iba directamente no al bolsillo del más necesitado, sino de estas empresas, porque en efecto tú entregas esa transferencia, entonces alguien que trae una jornada laboral muy grande, que no alcanza a cocinar en casa, pues va a la tienda esta de conveniencia, compra una sopa de estas ramen y eso es lo que lleva a su casa. Entonces en efecto es una transferencia de tus impuestos a esas tiendas y a esos productos. No puedes tener una política de transferencias tan grande. O sea, el presidente López Obrador la ha multiplicado por 5, si los datos no me fallan, tú me podrás corregir, sin que al mismo tiempo evites pues, que ese aumento de las transferencias se vaya directamente a los bolsillos de estas productoras de ultraprocesados. Seguramente, y otro de los casos que bueno, ha de estar en los dilemas del presidente es el del consumo del alcohol, ¿no? En muchos de los pueblos pequeños a los que fui a veces en campaña o haciendo recorridos, los negocios que más pegan son las cervecerías, ¿no? Y tenemos el problema del alcoholismo, una incidencia mucho mayor en las zonas indígenas y en las zonas pobres. Y sí, claro que las cerveceras, la Coca-Cola,
los que venden papitas y procesados, pues son los primeros en recibir esos beneficios por las transferencias directas del gobierno. No son recursos suficientes para invertirse de otra manera que no sea en bienes eh, de consumo inmediato. Es un dilema, se les está dando por ahí, creo que se podría hacer un cálculo, pero tenemos una academia muy muerta en materia de economía política. Toda esa película que nos estamos imaginando, tenemos pocas cosas que se hayan hecho en campo, que se expliquen los flujos. A veces puede ser que ni los propios empresarios saben cómo funciona eso. No quiero lastimar susceptibilidades al señor economista, pero ¿hay otra economía que no sea política? No hay economía impolítica, pero muchas veces, Juegan a la neutralidad. bueno, llevan muchas décadas haciendo eso, ¿no? La economía conductual en los últimos años ha pretendido descubrir 100 veces que el hombre no es un animal racional nada más. Porque como habían estado aislados de todas las otras disciplinas, vienen a hacer ciencia social, digamos, muy básica para comprender esas cosas. A la mera hora acaban regresando a la economía política dentro de unos 20 o 30 años. Bueno, hagamos economía política del crecimiento, ¿no? Yo no voy a negarte que este es un país que se ha equivocado en oponer crecimiento e inclusión. O sea, los países que democráticamente se desarrollan son los que logran hacer compatibles ambas llantas, digamos, del vehículo. Le hemos dedicado algún tiempo a hablar de la economía política de la desigualdad, pero quisiera ahora que hablaras de la economía política del crecimiento. ¿Qué le viene pasando al país? Que no logramos despegar con tasas altas. Y algo un poco más grave es que pues ya llevamos, digamos, desde mediados del 18 con una caída del crecimiento hasta llegar al 0.2, digamos, lo que traemos ahora. ¿Qué explicación tienes tú de por qué, a pesar de que la economía estadounidense y otros indicadores que nos podrían ayudar como motores, no están funcionando? Sí, una es la situación de la economía mundial, desde luego, esa la tenemos que dar por descontada. Pero aún con eso hay una diferencia muy clara que ha observado Viridiana Ríos, igual leíste su artículo, entre la inversión extranjera y la inversión nacional. La inversión extranjera tiene parámetros de confianza muy similares a los que tienen los despachos que hacen la consultoría de riesgo político para las empresas nacionales. A veces son los mismos y a veces son muy malos todos, ¿eh? Andan leyendo signos en todo y a cada rato el país se va a ir al despeñadero. Muchas veces con prejuicios, son fichas muy cualitativas, pero sin rigor académico las que se hacen en esas consultorías. Yo conozco a muchos consultores que hacen ese trabajo. Entonces, la diferencia solo se puede explicar por un asunto de voluntad política. Hay ciertos grupos de la oligarquía mexicana que están castigando al presidente de la República porque no quieren que tenga un gobierno exitoso. Eso por una parte. Y por otra parte, en un sistema de confianza inconfesable que no puede aparecer tampoco en esas fichas de los consultores, que no puede aparecer en los análisis de riesgo político, que no puede aparecer en ningún lado porque era una confianza basada en la corrupción. Uno sabía cómo funcionaba el asunto, de a cuánto era el moche, con qué contratistas, con quién contratar para decir que un proyecto de infraestructura grandísimo era viable. Todo estaba estructurado en torno a eso. Y ahora hay un desconcierto también. En algunos casos puede ser un desconcierto legítimo porque hay cambios importantes en la clase política, por lo menos en el gobierno federal. Yo creo que en todo lo demás seguimos bastante igual, que con los gobernadores probablemente habrá un poquito más de miedo de la unidad de inteligencia financiera y cosas así. Pero entonces no se sabe ahora cuál es el sistema para hacer esas cosas. Deja de haber al mismo tiempo un montón de dinero disponible y circulando que había por la corrupción. Entonces, eso no es políticamente correcto de decir, pero... Cambiaste las reglas. Se cambiaron las reglas, se cortó la corrupción en el gobierno federal, en el sistema de compras públicas, y muchos empresarios se hicieron empresarios así, solo saben ser empresarios así. Y ahí se detiene la maquinaria. Ahora, yo traigo necesidad de distinguir, ya que estamos utilizando términos clásicos, entre la alta burguesía, la burguesía y la pequeña burguesía. Gibran, yo veo al presidente frecuentemente fotografiado con la alta burguesía. O sea, el 10% más rico de este país
se reúne con el presidente, le compra boletos para el avión, el presidente incluso los ha señalado como sus amigos, ¿no? Bernardo Gómez, Carlos Slim, en fin, todo el tiempo está hablando de ellos y lo vemos arropándolo. Y yo me pregunto si el problema es que el presidente no se está comunicando con la burguesía o con la pequeña burguesía, que también es económicamente influyente, y es ahí donde se da el divorcio. Déjame irme a corte y regresando hablamos de esta relación de proximidad quizá con unos muy grandotes, pero no proximidad con otros medianos. Esto es La Octava, soy Ricardo Rafael, estoy con Gibran Ramírez, regresamos un momento para hablar de la economía política, del crecimiento de nuestro país. Estamos con Gibran Ramírez Reyes hablando pues de por qué no arranca la economía, por qué no crecemos. Y hacía hace un momento, doctor, una reflexión que me parece más importante. Cambiaron las reglas. Y entonces antes uno sabía cómo empujar las decisiones de gobierno, incluso cómo hacer cohecho. Hoy no saben muy bien y esa podría ser una de las explicaciones. Y yo reaccionaba, Gibran, diciendo, bueno, pero los más poderosos siguen teniendo derecho de picaporte. Siguen hablando con el presidente, le compran boletos para el avión. Quizá el problema es más bien de una capa intermedia, medianos empresarios, que son los que están como más renuentes y más castigadores, digamos, con el tema de la inversión. No estaría tan seguro. Y no se habría, sí tendríamos que ver los datos. Yo creo que sí están muchos de la más alta burguesía, pero no están todos. Y del mismo modo han acudido a reuniones empresarios de los estados, empresarios muy importantes en los estados de la República. Creo que eso es un buen ejercicio. No sé si otros presidentes habían hecho ese recorrido por las burguesías locales, llevarlos a Palacio, escucharlos a todo, que quieren, que necesitan para invertir. Es un ejercicio que sí se ha hecho con esa capa media, pero también supongo que no son todos. Yo ahí la verdad no tengo información, tengo pura sensibilidad. A veces me han invitado los grandes burgueses a algunas de sus reuniones para platicarles la visión del gobierno. Y sí he encontrado entre algunos de los 30 que tienen más, de algunos un decidido respaldo a impulsar una estrategia de inversión. Por ejemplo, he escuchado a Carlos Slim llamar a los otros empresarios a invertir, a decirles que ser empresario es ser optimista, que no estamos en tiempos como los desde la Revolución Mexicana, en que algunas de esas familias que se hicieron ricas invirtieron aún cuando el entorno político ahí sí que no era propicio, ¿no? Y he visto a otros que más bien en voz bajita te dicen, te reproducen muchos prejuicios que se fueron asentando en el discurso político a partir de la elección de 2006. Luego pensamos que nada más el obradorismo es quien mantiene vivo 2006 en su corazón. Pero no, buena parte del gran empresariado sigue pensando en el fondo de su alma que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, aún de las demostraciones del manejo ortodoxo de la economía durante más de un año de gobierno. Ponerte los argumentos que me ha tocado a mí también escuchar en algunos de estos foros y ahora me ha tocado mucho este año más bien justo con estas capas medias, ¿no? En los estados. Les dolió mucho el aeropuerto. O sea, ese es un sector que no tiene jet privado. Entonces, el tema del aeropuerto es fundamental para su negocio y su movilidad. No le entran muy duro al negocio energético, pero no les gusta que hayan cambiado las reglas, o por lo menos que no se haya seguido con las reglas que estaban en medio. Les asustan decisiones que podían tomarse en la mañana sin mayor evaluación. El caso de los famosos puentes, que cuando lo analizas son apenas 2 fines de semana, pero sí se sintió como una cosa improvisada. Entonces la sensación de que les pueden cambiar las reglas de la noche a la mañana. Y sí, la sensación de que no hay con quién hablar en el gobierno, por lo menos no con la intensidad que antes tenían, porque pues algunas de sus líderes de cámaras, vamos a pensar en Gustavo de Hoyos, por ejemplo, pues están peleados con el gobierno. Entonces, esto junto sí está generando en ese sector ruido, que yo creo que son los que están sacando el dinero fuera del país, ¿no? Por eso no se salen grandes golpes, pero este goteo sí se está dando. Y fíjate que es una cosa extraña, porque casi siempre se suele suponer que la lucha de clases la hace la clase obrera. Y en este caso, el presidente López Obrador ha intentado tejer puentes por todos lados con el empresariado. Y algunos, como Gustavo de Hoyos y como los otros liderazgos que mencionas,
están apelando a una identidad de clase social del empresariado, se pusieron ultramarxistas y le están haciendo la lucha de clases a López Obrador y al primero los pobres. Se sienten agraviados por el primero los pobres, pero sobre todo, y creo que esto no lo han dicho explícitamente, pero es muy claro, por la intención de hacer que prime el poder político sobre el poder económico, que sería un cambio muy fuerte, ¿no? Y saludable, ¿no? Muy saludable. El programa de infraestructura es como el documento más esperado. O sea, ahí es donde el país entero se podría poner de acuerdo en hacer una inversión muy fuerte, jalar la inversión extranjera, ponernos todos con una cantidad de obras que hacen falta. Está en la cabeza, en la concepción del gobierno del presidente López Obrador. Varios de estos proyectos que hoy está lanzando tienen que ver con ese plan de infraestructura. ¿Lo ves posible? ¿Crees que realmente esto pueda detonar una dinámica distinta? ¿Crees que el elefante se vuelva caballo veloz? Yo creo que sí se puede lograr. Por eso el empeño de López Obrador en no dar marcha atrás en ninguno de esos proyectos de infraestructura. Carlos Salazar ha dicho que se necesitan proyectos todavía más ambiciosos y ha presentado un plan de lo que puede hacer el sector privado en ese aspecto. Creo que es posible, creo que en la Ciudad de México dio una buena muestra con sus consecuencias negativas también de cómo puede detonarse esa inversión del sector privado. Por las consecuencias negativas me refiero sobre todo al empoderamiento del sector inmobiliario, que ahora es una losa en las espaldas del gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, El cártel inmobiliario que abordamos hace un momento, ¿no? Pero hubo inversión. Yo creo que hay que tomar de nuevo las precauciones para que eso no suceda. Y es una línea muy delgada. ¿Cómo concilias el desarrollo material sin que se vuelva solamente desarrollo para los poderosos? ¿Cómo haces que el Tren Maya sirva a la sociedad y también a los empresarios sin que se convierta nada más en un asunto de especulación inmobiliaria como está sucediendo en Bacalar? ¿Cómo conservas la vocación del tren transísmico para que haya en realidad un beneficio para una industria mexicana que pueda beneficiarse de la exportación, que esté situada por ahí a convertirte en un servicio de tránsito y negociación entre potencias económicas del mundo? Son cosas muy finas que se tienen que ir tejiendo artesanalmente con mucha decisión política. Una discusión que sigue andando entre economistas de un lado y del otro es que las transferencias, aunque pues crecen el ingreso de la gente y por lo tanto su capacidad de consumo, y por cierto, de inversión, porque con estas transferencias tú puedes hacerte un cuarto más, poner 3 ladrillos, en fin, adquirir un bien, digamos, duradero. Dicen que esas transferencias no son un movilizador de crecimiento, no van a desarrollar crecimiento. Y ahí nuevamente hago preguntas hacia el economista. ¿Sí o no son parte de la ecuación, no solo para la inclusión, sino también para desarrollar consumo y por lo tanto crecimiento? Mira, yo no me enorgullezco tampoco de los 3 grados en ciencia política, la verdad. Me gusta más lo de ciencias políticas y sociales. Que economista no me asumo tampoco. Pero yo creo que al tratarse de ese tamaño de transferencias, es muy claro que van a acabar en el mercado interno. Y el hecho de que las encuestas de percepción del bienestar económico hayan mostrado una mejoría el año pasado, quiere decir que sí hay un cambio en la circulación de dinero en ese mercado interno. La gente está consumiendo lo que recibe, está ejerciendo un derecho, además, y aunque no se generen capacidades, se está generando cierta movilización de la economía a la escala más pequeña. Eso es lo que creo que se refiere el presidente cuando dice que no hay que obsesionarnos con el crecimiento económico. Si el gobierno no puede manejar todas las variables que influyen en detonar el crecimiento económico, por lo menos no puede hacerlo, digamos, desde este afán conciliatorio, ¿no? Tendría que ser una política revolucionaria, casi socialista, de otros tintes que este gobierno no quiere hacer. Quiere ser una política conciliadora y democrática. Si no se puede, pues por lo menos centrarse en lo que sí se puede, que es en redistribuir, que es en atender a los más pobres, que es en generar más bienestar, aunque no haya más crecimiento. Tengo un minuto para la última pregunta. ¿Que se esté moviendo el salario mínimo podría también ser palanca de crecimiento? Seguramente el salario mínimo
jalona al salario promedio, que es lo que ha pasado en el IMSS. O sea, un incremento del 8% del salario promedio no es poca cosa. Eso, desde luego, generará crecimiento en una escala pequeña, de nuevo. La gente consumirá más. Habrá más negocios de un tipo de cosas o negocios diferentes. Eso no es la gran inversión, pero sí es mucho más bienestar. Iván Ramírez, muchísimas gracias por estas conversaciones. Siempre es muy grato tenerte aquí en La Octava. Lamento que se nos vaya el tiempo. Te despido y nos despedimos mañana aquí a las 4 de la tarde. La Octava, Televisión 881 en Radio Centro. Muchas gracias por permitirme partir y compartir el día a ras de suelo.